Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Edgar, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete, activa la campanita de notificación y dale like, porque así nos vamos con la primera sesión de Consejo Técnico Escolar, pero lo interesante es que el día de hoy aparece esta guía para supervisores y supervisoras de educación básica, cómo replanteamos la función de la supervisión escolar. Así que si este tema te interesa, dale like, comparte y comenzamos. Pues comenzamos, maestras y maestros, con la presentación de esta guía. En la implementación del Plan de Estudios para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria 2022, cobra gran relevancia la resignificación del sentido en que realizan las actividades las supervisiones escolares. Hoy es imperativo revalorizar a las maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo, profesionales de la formación y del aprendizaje que tienen una amplia visión pedagógica. Ello hace necesario promover y asegurar el ejercicio de la autonomía profesional del magisterio en las diferentes dimensiones en las que se expresan en la vida cotidiana de las escuelas, con la finalidad de formar una ciudadanía crítica e inclusiva que ejerce plenamente sus derechos humanos, que respete y que cuide el medio ambiente, que oriente su actuación en valores como la honestidad, la justicia, la solidaridad, la reciprocidad, la lealtad, la libertad, entre otros. El establecimiento de un currículo integrado para toda la educación básica con diferentes niveles de concreción plantea retos para las maestras y los maestros y, por supuesto, también para las supervisiones escolares. Durante el ciclo escolar 2022-2023, a través de los consejos técnicos escolares, se desarrolló un proceso de formación y apropiación del Plan de Estudios 2022 para que los colectivos docentes de todo el país, en este proceso, la participación de las y los supervisores fue valiosa. En el presente ciclo escolar inicia la implementación de la nueva escuela mexicana. Para esta tarea, la Secretaría de Educación Pública cuenta con ustedes para llevar adelante la transformación educativa que requiere nuestro país. El propósito para esta sesión, maestras y maestros, es reflexionar sobre la transformación y la resignificación del papel de las figuras de supervisión para promover la autonomía profesional del magisterio, las tareas de administración escolar y el mejoramiento de la escuela para llevar adelante la transformación educativa que requiere nuestro país. Los elementos de actuación que vamos a reflexionar a lo largo de esta sesión son el papel de la y el supervisor para fortalecer la autonomía de las y los docentes. 2, las acciones administrativas que fortalecen las actividades pedagógicas. Y 3, el acompañamiento y la implementación del plan y los programas de estudio 2022. Comencemos con el papel de la y el supervisor para fortalecer la autonomía de las y los docentes. Es importante que las y los supervisores de educación básica reflexionen sobre el acompañamiento que realizan a los colectivos docentes y reconozcan su papel para favorecer la autonomía profesional de las maestras y los maestros. Algunas preguntas que nos van a servir para reflexionar sobre cómo ha sido este proceso de acompañamiento son: ¿cómo se reconocen en la tarea de acompañar en la construcción de un proyecto educativo en cada escuela? ¿Cómo resignifican su quehacer para que sus tareas consideren las condiciones de desigualdad y los contextos diferenciados de su zona escolar? ¿Cómo contribuyen a hacer efectivo el derecho humano a la educación a partir de reconocer las características del territorio de cada escuela? Bueno, con respecto a esto, yo les voy a dar mi punto de vista como ATP que participa en una supervisión. ¿Cómo nos reconocemos en la tarea de acompañar? Bueno, como un compañero más, ¿no? De una manera horizontal, donde favorecemos el diálogo con los colectivos docentes para que ellos tomen las mejores decisiones. Pero también este acompañamiento se va trabajando a lo largo de las asesorías, ¿no? Donde se analizan, por ejemplo, a lo largo del año pasado el programa analítico, cómo diseñarlo, pero finalmente son las escuelas las que con base en esta información organizan su programa analítico. En este ciclo escolar, por ejemplo, la semana pasada les compartí imágenes de los talleres que estoy dando por grado escolar con los maestros sobre la primera metodología, que es el aprendizaje basado en proyectos comunitarios, donde se dan pequeños tips, información que les va a hacer a los maestros entender cómo está su libro de texto y cómo pueden diseñar su planificación, pero siempre partiendo de que ninguna escuela tiene las mismas condiciones. En mi caso tengo escuelas particulares y escuelas oficiales, y entre esas escuelas particulares y oficiales, pues claro que hay muchos cambios contextuales totalmente, ¿no?
Entonces nos asumimos como un compañero más e intentamos en la medida de lo posible dar contenidos pertinentes para cada escuela. Con respecto a la segunda pregunta, ¿cómo resignifican su quehacer para que sus tareas consideren las condiciones de desigualdad en los contextos diferenciados de su zona escolar? Bueno, obviamente hay un acompañamiento y una asesoría a todas las escuelas, sin embargo, tenemos una escuela de seguimiento, en mi caso es la escuela vespertina, donde a través de los consejos técnicos, a través de los talleres, de las visitas y del diálogo colegiado con los maestros, rescatamos toda esa experiencia para construir y tomar las mejores decisiones juntos. ¿Cómo contribuyen a hacer efectivo el derecho humano a la educación a partir de reconocer las características del territorio de cada escuela? Bueno, entender que cada escuela es diferente por los aspectos contextuales. Por lo tanto, no podemos dar una misma solución, una misma medida, sino que nos tenemos que centrar en aquellos aspectos específicos, ¿no? Ejemplo, en escuelas particulares donde, a pesar de ser de primaria, los maestros trabajan por hora. ¿No? No se puede dar el mismo tratamiento que a los maestros que trabajan por jornada. Otra, las expectativas de las familias que han tenido sobre el rol de la escuela es diferente en cada una de las instituciones. Por lo tanto, en la medida en la que conocemos un poco, no a profundidad totalmente como la conoce el maestro que está frente a grupo, pero así estos aspectos específicos o más generales, podemos recomendar cosas que ayuden a mejorar lo que se vive en las escuelas. Después se propone revisar el siguiente video. Avances y desafíos en la planeación didáctica, ¿ok? Aquí el maestro Alfredo Antonio Chávez Torres, supervisor de la zona escolar 57 del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, narra sus experiencias en el acompañamiento a las escuelas de su zona en el codiseño del programa analítico y el diseño de la planeación didáctica del primer mes, así como el uso de los libros de texto gratuito. Y aquí, maestras y maestros, vamos a checar qué tenemos en común y qué hicimos diferente. Vamos a checar juntos el video. Te recuerdo, maestro y maestro, que la presentación es interactiva. Solo le das clic y te lleva el video. Vamos a checarlo. Hola, mi nombre es Alfredo Antonio Chávez Torres, soy supervisor escolar de la zona 57 en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. Quiero compartirles que la función supervisora ha dejado de ser netamente administrativa. De hace un tiempo a la fecha, le hemos entrado de lleno a la cuestión técnico-pedagógica. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos más cerca de los docentes, de los directores y entre supervisores trabajando entre pares para mejorar el aprovechamiento académico de nuestras alumnas y alumnos. Esto nos compromete mucho porque hoy nos hemos vuelto fuente de información también para padres, para alumnos, para docentes y directivos. Ok, quiero compartir con ustedes mi experiencia para la realización del programa analítico en las escuelas pertenecientes a la zona. Lo primero fue escuchar a los docentes porque venían muy inquietos, muy inseguros y con muchas dudas con respecto a la elaboración del programa analítico, de lo cual teníamos insumos como era el aprovechamiento académico final, pruebas diagnósticas como el Mejor EduCep, y tenemos fichas descriptivas que se compartieron entre docentes al entregarles el grupo que atenderían en el próximo ciclo escolar. Todo esto nos llevó a que fuéramos investigando qué es lo que podíamos utilizar del programa sintético, explorar las metodologías que ya se nos habían dado a conocer, cuál se adaptaría mejor a la problemática detectada. También ya detectadas estas problemáticas, una, dos, las principales, pudieron explorar los libros de texto, donde encontraron dentro de sus aproximadamente 70 proyectos cuál se adecua más a la problemática que ellos van a atender en sus grupos y en la escuela. De esta manera, el programa analítico quedó de la mejor manera posible, con lo cual también les quedó claro que este no es fijo. Este, a través del ciclo escolar, también va a tener modificaciones, va a tener ampliaciones, y si es necesario, se va a volver a construir uno nuevo que atienda las necesidades que se presenten a lo largo del ciclo escolar. Comentarles que a partir del programa analítico y su elaboración, este fue el eje para que los compañeros docentes elaboraran su planificación didáctica, tomando de esta la problemática que también era empática con la problemática de sus grupos y atendiendo las necesidades de sus alumnos. Se llevó a cabo la exploración de los libros de los 3 escenarios que tenemos, áulico, escolar y comunitario, y dentro de sus proyectos, uno que atendiera la problemática detectada. A partir de esto, y también con la exploración de las metodologías que ya conocían antes, y en esta ocasión la exploraron un poquito más, tomaron aquella que atendiera las necesidades dentro del proyecto que ellos eligieron y los pasos que estos tendrían que llevar. También para esto, los compañeros se auxiliaron de los libros, nuestros saberes,
también el de un libro sin recetas que tanto para ellos como para los padres de familia les sirve para estar acompañando desde casa a sus hijos dentro de los proyectos que están realizando. Estos proyectos, los compañeros también empezaron a nutrirlos de experiencias propias, en los cuales no solamente tomaron los proyectos tal como vienen ahí en los libros, también ellos pusieron su imaginación, su creatividad, su experiencia para que esos resultados fueran mucho mejores en el aprovechamiento de los niños. Porque sabemos que llevar tal cual una receta en los proyectos no va a funcionar. Este tiene que ser complementado con actividades recurrentes y permanentes que van a fortalecer la preparación integral de los alumnos. Fue así como los compañeros realizaron y terminaron su planificación de este primer mes de septiembre. ¿Cuál es el reto que tenemos nosotros, las autoridades? Seguir acompañando, seguir convenciendo a nuestros compañeros de que esta forma de trabajar hoy en día es aún más efectiva. Pero sí le atinamos mucho a que esta forma de elaborar, esta forma de educar, esta forma de darle los conocimientos a los chicos va a ser más significativa que como la veníamos dando, ya que ahora sí se ponen en juego todas las partes, padres, alumnos, docentes, autoridades, comunidad y también todos los conocimientos que están a nuestro alcance. Junto con los retos que tenemos los supervisores, se encuentran también los libros de texto que la nueva escuela mexicana nos está proponiendo, ya que estos libros, como se los repetí, los proyectos están muy bien centrados en la vida cotidiana de la población. Todo aquello que los ha denigrado un poco por lo que se ha comentado en las redes sociales y otros medios es totalmente diferente. Por eso, hoy el reto, tanto de nosotros como autoridades, junto con nuestros compañeros docentes, es informar de manera asertiva a los padres de familia que los libros son los mejores acompañantes en la formación integral de sus hijos. Una vez que revisamos este video, bueno, ¿qué hicimos igual? Creo que la preocupación por el diseño del programa analítico, la comprensión de los campos formativos a lo largo del ciclo escolar anterior fue fundamental. También platicar sobre la lectura de la realidad, en qué consiste, cuáles son sus características y cómo esto nutre a la escuela de experiencias para problematizar la implementación del plan de estudio y saber dónde estamos parados. ¿Qué hicimos diferente? Bueno, yo creo que aquí se tendrían que agregar, en mi caso, los asesoramientos que se tuvieron por fase, por grado escolar y también con los directivos. Entendemos que el programa analítico es algo que requiere el apoyo de todos los maestros de cada institución, de todos los colectivos docentes. Por lo tanto, creo que las sesiones de consejo técnico pues no eran suficientes y se crearon los espacios para dialogar. Actualmente con los libros de texto, pues los estamos explorando, porque si bien en la fase intensiva se pretendía que los exploraran, pues solo los tenían en digital y no es lo mismo como tener un libro físico, al menos no para los que tenemos cierta edad. Entonces se está trabajando a lo largo de estas semanas por grado el reconocimiento de los proyectos, los momentos, porque por ejemplo en primaria, en tercero y cuarto, cambian los nombres, aunque la fase esté implícita. Todo esto lo hemos estado realizando a lo largo de estas semanas y un trabajo que será permanente, ¿ok? También nuestros comentarios, cuéntenme, maestros, ¿cómo lo están haciendo supervisores? Después se nos propone que leamos el apartado La transformación democrática de la escuela y nos pide que realicemos una lectura de La transformación democrática en la escuela, que está en el libro Sin recetas para la maestra y el maestro de la fase 5. También en el primer comentario con los materiales lo puedes descargar. Así que vamos a este texto. Pues vamos a leer juntos La transformación democrática de la escuela. Ya no somos los mismos y sin embargo, precisamente cuando la pandemia por COVID-19 llevó al planeta entero a la antesala de una nueva época con la advertencia de un cambio civilizatorio por venir, el sistema educativo nacional se contrajo a su mínima expresión. Las escuelas cerraron de un día para otro y la vida de millones de estudiantes, maestras y maestros, tomó la extraña forma de un distanciamiento vital, pero con obligaciones enajenantes. Las autoridades educativas continuaron tomando las decisiones pedagógicas, curriculares y administrativas desde una perspectiva eficientista, mientras que la operación de estas medidas correspondió a las maestras y los maestros, directivos, supervisores y también a las familias. Los procesos de enseñanza y aprendizaje se volvieron una carga administrativa que solo reflejaba la histórica carga burocrática que ignora el saber y la experiencia docente, así como el aprendizaje significativo de las y los estudiantes. Y sí, al menos en el caso de Puebla, cuadernillos de aprendizaje, videollamadas, fueron elementos que se usaron y bueno, como bien lo dice, esto lo propuso la autoridad educativa local.
No, no solo el supervisor, porque esto es, hay que aclararlo, no es la supervisión de zona. Fueron las autoridades educativas locales que demostraron su ineficiencia al burocratizar el proceso. Vamos a ver qué establecen aquí. Como expresó un docente, vamos a leer juntos este relato. Las autoridades educativas ya no saben qué más pedirnos. Por ejemplo, se les ocurrió que debemos enviar cada viernes un informe en donde coloquemos quién está entregando trabajos y quién no. Pero por alumno, yo tengo más de 200 alumnos. ¿A qué hora quieren que haga eso? Hicieron un formatito. Antes era un informe general, pero ahora es por alumno. Son muchos formatos. Tomar las sesiones de capacitación en línea. Son diarios y nos solicitan mínimo 2 por semana. Evidencia de trabajo realizado por los jóvenes, evidencia de que atendemos dudas en tiempo, evidencia de seguimiento a todos los jóvenes, seguimiento y estrategias con los jóvenes que no tienen conectividad, estrategia para los jóvenes que no hacen nada, evidencias de que realizamos videoconferencias, planificación quincenal de las actividades reportadas al servicio de orientación, planificación de las actividades por semana a la subdirectora de la escuela, cuestionarios y formularios de los avances de la currícula y de los aprendizajes esperados. Bueno, creo que es totalmente cierto esto que vivimos. Maestra, maestro, ¿se siente identificado con este pasaje? ¿Qué relación tienen todos esos controles con su práctica profesional? ¿Le parece que fue solo una medida mientras duraba el distanciamiento social en las escuelas o fue la intensificación de las directrices administrativas y de control que ya se aplicaban? ¿Puede recordar cuántos formatos llenaban antes de la pandemia y si alguien le proporcionaba retroalimentación y seguimiento de la información que proveía? ¿Qué sucede ahora que ha vuelto a la escuela? ¿Algo ha cambiado? Cuando en mayo del año 2019 se anunció la cancelación de la llamada reforma educativa, ¿se esperaban esos nuevos controles y esa intensificación de las directrices administrativas por parte de la SEP y de las autoridades educativas estatales? Pues qué fuerte, ¿no? Es una realidad que esto ocurrió. Supervisor, supervisora, director, directora. ¿En qué medida estas exigencias administrativas representaron un mejoramiento o un empobrecimiento de su trabajo? En términos del aprendizaje y de la enseñanza, ¿la saturación de controles administrativos contribuyeron a que el proceso educativo fuera pedagógicamente pobre o insignificantemente rico para docentes y estudiantes? De acuerdo con su experiencia, ¿sería necesario replantear y resignificar los consejos técnicos escolares? Sí, yo también creo que las exigencias que se vivieron en pandemia, maestras y maestros, y que algunos ecos siguen existiendo, lo que hacen es empobrecer el trabajo docente porque distraen al docente de todas las actividades que demandan las autoridades educativas estatales. Yo concuerdo en eso. También creo que es necesario replantear los consejos técnicos. Ya vimos un poquito, ¿no? A lo largo de los meses de consejo técnico, pues se va a ayudar en ese proceso de planificación. La descripción que hace un profesor en España de su vida cotidiana durante la pandemia es increíblemente parecida a lo que muchas y muchos maestros de todo el mundo experimentaron, sobre todo en zonas urbanas. Vamos a ver este relato. Somos un matrimonio con 2 hijos pequeños y nuestra rutina durante el encierro podría resumirse así. Después de desayunar, consultamos Google Drive del colegio para ver las actividades educativas que realizaremos durante el día. La sesión de gimnasia la hacemos mirando tutoriales de YouTube. Marilena y yo nos turnamos para impartir clases a través de Zoom. Con la familia y los amigos nos comunicamos y nos cuidamos gracias a WhatsApp. Y pues creo que así todos lo vivimos. ¿Puede imaginar esta misma situación con una familia encabezada solo por una mamá o un papá? ¿U otra en donde las abuelas y los abuelos eran quienes atendían a niñas, niños y jóvenes? ¿Qué ocurría en las zonas rurales sin internet ni tecnología suficiente? ¿Cómo vivieron esta situación el colectivo docente y los estudiantes de escuelas multigrado o aquellos que trabajan con niñas y niños migrantes? ¿Qué lugar tenía la violencia, especialmente hacia niñas, maestras, directoras o supervisoras en esos contextos durante pandemia? Pues son preguntas muy fuertes que el sistema se debió realizar y que creo que no lo hizo. Sientan o no identificación con estas condiciones de vida, sea usted maestra o maestro rural o urbano, con acceso o no a la tecnología e internet, trabaja en comunidades indígenas o afromexicanas, con niños pobres o de clase media, con alguna discapacidad o sin ella, de cualquier forma durante la pandemia no se libró de y nos enfrentamos a esto, ¿no? Experimentar incertidumbre, enriquecer su práctica docente con sus propios recursos y estrategias, llenar formatos y realizar actividades administrativas. ¿Qué significó para su práctica docente esta situación? Más tiempo de trabajo administrativo en detrimento de la atención académica de las y los estudiantes,
menos oportunidades para concentrarse en el aprendizaje significativo de las y los estudiantes. La tensión permanente entre prescripciones normativas, curriculares y administrativas. El punto central es que la escuela es el lugar donde las prescripciones normativas, curriculares y administrativas coinciden en prácticas, tiempos y espacios en donde tienden a recaer en subdirectores y directores, pero sobre todo en las y los docentes frente a grupo. Es cierto, concuerdo totalmente. Si lo normativo es el peso de lo omnipresente en la vida escolar, que cada maestra y maestro debe cumplir y hacer cumplir a las y los estudiantes, la prescripción administrativa es la condición cuantitativa que valida la productividad de las y los docentes, con consecuencias de sus ingresos y estabilidad laboral en las y los estudiantes. En el caso de los maestros, mediante informes, no por trabajo académico. Los segundos, que serán los estudiantes, por la calificación numérica reportada en cada periodo, no por el aprendizaje durante un proceso formativo. La prescripción curricular se expresa en el trabajo pedagógico. Sin embargo, como señala Justa Espeleta, este encuentra su lugar casi exclusivo en el espacio de interacción docente-estudiante, el aula. La institución prefiere no enterarse de lo que sucede ahí. De hecho, los problemas pedagógicos que ahí surgen adquieren para la administración el estatus de asuntos personales, cuyo carácter necesariamente no sobrepasa los límites de lo doméstico. El extremo del dominio de lo burocrático sobre el trabajo docente se expresa cuando impone a las maestras y los maestros laborar en los lugares donde más se les exige para atender a los sectores marginados, urbanos y rurales, que por su distancia social con la cultura de la escuela requieren de mayor pericia técnico-pedagógica. Llegado a este punto, la posibilidad de que la tarea pedagógica de las maestras y los maestros se vincule con una propuesta curricular que revierta las prácticas administrativas sobre la actividad didáctica debe responder a una condición contradictoria: replantear las relaciones escolares desde prácticas democráticas. La viabilidad de la transformación educativa requiere de un cambio en la forma en cómo el Estado se constituye y al mismo tiempo expresa sus políticas democráticamente. Y nos hacen dos preguntas. ¿Usted cómo define al Estado mexicano? ¿Encuentra alguna relación entre su práctica profesional y el ejercicio de la democracia en las escuelas? Uy, importante reflexionar. La pandemia mostró la urgencia de un cambio pedagógico radical, capaz de construir vínculos y articular demandas y voces para construir otra humanidad. El currículo como proyecto cultural, político y social tendrá que abrirse a esas voces y asumirlas de manera estructural en contenidos, metodologías, perspectivas y prácticas didácticas. El Estado moderno es prácticamente incapaz de realizar reformas educativas debido a su compromiso estructural con el orden existente de poder y estatus. Qué fuerte. ¿Qué significa para usted la expresión? Lo que tiene el hombre de humano es lo que tiene de democrático, porque está debatiendo todo lo que existe. Proponemos las dos caracterizaciones de Estado y de expresión democrática. El Estado hegemónico es la primera. Favorece una democracia representativa mediante partidos políticos, vinculados a sectores específicos de la sociedad. Promueve una forma de gobierno que administra los procesos vitales de la población y deja en segundo plano su politización. Concede derechos y libertades sujetas a las disposiciones de la ley. Y sí, vivimos en un Estado hegemónico. La verticalidad y la unidireccionalidad es la norma de las políticas y prácticas pedagógicas. Ahora veamos el Estado ampliado, que es como la otra forma. El Estado es una confluencia de poder político con los poderes sociales y popular. La democracia es entendida como la autodeterminación de la sociedad. Favorece la movilización de ciudadanas y ciudadanos, desde su capacidad de intervenir, actuar y transformar el orden económico, social y cultural. Promueve una forma de gobierno donde hombres y mujeres se reconocen como sujetos políticos. La deliberación y construcción conjunta de las políticas y prácticas pedagógicas rigen el sistema educativo. Creo que este punto sería el más importante. La gestión democrática de la escuela parte del principio de que esta es un hecho histórico comunitario, puesto que los sujetos que en ella conviven y se relacionan deben estar en condiciones de deliberar y decidir sobre lo que sucede en el aula y la escuela en su conjunto. Y la escuela en su conjunto atenta contra los intereses de la comunidad. Solo las escuelas que conocen de cerca a la comunidad y sus proyectos pueden dar respuestas concretas a problemas concretos de cada una de ellas. Pueden respetar las peculiaridades étnicas, sociales y culturales de cada región. Solo la propia comunidad puede evaluar de cerca los resultados, y concuerdo totalmente. Si se acepta la premisa de que todo actuar es un acto político,
por lo que no se puede separar de la vida democrática, entonces puede pensarse que las decisiones que la maestra o el maestro toma desde su práctica docente y directiva representan posicionamientos concretos frente al fenómeno educativo en su conjunto, en función de que los sujetos construyen su historia a partir de condiciones concretas de existencia. La autonomía profesional de las maestras y los maestros es una construcción social con base en el conjunto de saberes y experiencias docentes estrechamente relacionadas con las condiciones formativas, históricas, sociales, culturales, lingüísticas y ambientales donde realizan su enseñanza. Y claro que sí, ¿no? Los maestros toman decisiones con base en esta experiencia que es importante, que han desarrollado porque conocen cercanamente a la comunidad. ¿Qué relación tiene para usted el párrafo anterior con la posibilidad que abre la autonomía profesional del maestro y la maestra? Pues creo que esa, tomar las mejores decisiones en su comunidad porque ellos son quienes lo conocen. 1. Definir y resignificar los contenidos de los programas de estudio de acuerdo con las realidades sociales, territoriales, culturales y educativas propias y de las y los estudiantes. Articular los contenidos de los programas de estudio y ayudar al estudiantado a expresarlos problemáticamente, con relación a un hecho de su vida diaria, un problema, una situación para ellos significativa. Recordemos que cuando hablamos de problematizar, es cómo se desagrega esto en preguntas que nos permitan comprender de una mejor manera o estudiar de una mejor manera lo que vivimos. Decidir los saberes y experiencia que le resulten significativos en los procesos de enseñanza y aprendizaje concretos. 4. Ejercer su libertad epistémica y metodológica sobre los contenidos y saberes que enseñan sus estudiantes. 5. Decidir los asuntos pedagógicos, administrativos y políticos del trabajo colegiado. Y 6. Definir sus formas de interacción con la escuela y la comunidad. Transformar los espacios de decisión, gestión y coordinación. La experiencia pedagógica cotidiana de maestras y maestros tiende a vivirse de manera solitaria y muchas veces de forma aislada. A esto contribuye el hecho de que el Estado no confluye con los ciudadanos en sus decisiones y, por tanto, el sistema educativo con sus docentes. Y sí, la tendencia ha sido que el Estado se defina como una instancia técnico-administrativa o técnico-burocrática, cuya legitimación proviene de la eficacia de su funcionamiento. En la educación mexicana, los mecanismos burocráticos están enraizados a dos concepciones tecnocráticas, ¿ok? Primero, una lógica burocrática que garantiza la racionalidad mediante el apego a normas y procedimientos de tipo jurídico, y el conocimiento técnico, que queda subordinado a la autoridad jerárquica, ¿no? Y sí es cierto, o sea, esto es totalmente cierto, vivimos en una lógica burocrática, nos apegamos a normas y procedimientos porque si no hay sanciones. Y la segunda, ¿no? Siempre se piensa que es el director, que es el supervisor, el que sabe todo porque es la autoridad. También tenemos esta lógica tecnocrática. Busca la racionalidad por medio de la eficiencia del sistema y la lógica burocrática se subordina a la racionalidad científica y tecnológica. El trabajo docente y el desarrollo del currículo ha dependido del predominio de una u otra lógica o de ambas a la vez. ¿Les parece familiar esa idea? Pues creo que sí. El programa de estudios es efectivo si se aplica como está establecido y si desde el Consejo Técnico Escolar se decide la forma de abordar el programa y si se considera también a la comunidad para definir los problemas que pueden abordarse desde los contenidos del programa, pues creo que este es el espacio idóneo, ¿no? Es el espacio específico para realizarlo. El aprendizaje es efectivo si las y los estudiantes obtienen buena puntuación en las pruebas estandarizadas que tienen legitimidad técnica y científica. Qué fuerte. Así nos han medido siempre. De acuerdo con Philippe Merieux, espero decirlo bien, la educación debe fijarse como objetivo que los sujetos puedan, al mismo tiempo, pensar por sí mismos, para resistir todas las formas de influencia y control y asociarse entre sí para el bien común. Es el papel de la autoridad educativa crear las condiciones para ello y a su vez corresponde a los docentes, estudiantes y familias hacer que las cosas sucedan. La viabilidad del trabajo docente, la transformación curricular y el aprendizaje significativo de los estudiantes implica para las autoridades educativas un cambio de paradigma en la organización del sistema educativo, en donde predomine lo académico sobre lo administrativo. Concuerdo totalmente. La construcción de políticas, leyes, planes y programas de estudio y libros de texto con la participación de las docentes, los docentes, las comunidades y las familias. Sustituir los mecanismos verticales y jerárquicos de decisión por otros que privilegien la horizontalidad, el diálogo y la deliberación
en la toma de decisiones en todo el sistema educativo. Esto lo deben de escuchar las autoridades estatales. Para supervisoras y supervisores, directoras y directores, hacia la estructura de la SEP, un trabajo de mediación, donde se reconozcan y privilegien las condiciones de las comunidades escolares. Pero es que este trabajo de mediación es que este trabajo de mediación queda en el discurso, porque finalmente lo tienes que hacer porque lo indica la autoridad. Entonces, ¿hasta qué punto existe una mediación real? Esto hay que analizarlo. Hacia las maestras y los maestros, el acompañamiento de sus saberes y experiencias, reconociéndolos como profesionales de la educación, con autonomía para decidir sobre sus prácticas educativas. Concuerdo totalmente. Hacia sí mismos, favoreciendo el diálogo con otros actores y fortaleciendo su trabajo con acciones formativas profesionalizantes. Esto es cierto, esto concuerdo con este punto, es importante, ¿no? O sea, supervisores, ATPs, equipos de supervisión, claro que deben de fortalecer estas acciones profesionalizantes con otros compañeros. Para los consejos técnicos, eliminar la estructura burocrático-administrativa, en donde los objetivos, las acciones, los tiempos y los productos que se solicitan a las y los docentes se establecen de principio a fin. Asumir que maestras y maestros son responsables de los contenidos y formas de trabajo de los consejos técnicos escolares, de acuerdo con las condiciones de cada escuela. Establecer estrategias de seguimiento y acompañamiento entre directivos y docentes, de lo acordado en el Consejo Técnico Escolar para vincular un consejo y otro. Esto también es importante. Analizar y deliberar sobre los aspectos que consideren fundamentales respecto al plan y los programas de estudio, los libros de texto y las necesidades de formación docente. Definir de manera colegiada las estrategias de vinculación de la escuela con la comunidad. Diseñar estrategias de articulación de los contenidos de los campos formativos para fortalecer el trabajo interdisciplinario. Esta parte es el ideal, o sea, el ideal es la interdisciplina, pero lo primero que debemos hacer es apropiarnos totalmente de los contenidos. Yo creo que sí, pero con más tiempo. Discutir los asuntos de la vida escolar. La diversidad como fundamento de la transformación democrática de la escuela. Finalmente, transformar el trabajo docente, desarrollar un cambio curricular y modificar las formas de gestión de la autoridad educativa, de supervisores y directores, así como el funcionamiento de los consejos técnicos escolares, implica que todo esfuerzo está dirigido al reconocimiento de los sujetos de la educación, de sus derechos y su diversidad. En su escuela, ¿qué tipos de familia acuden? ¿Qué implica para su actividad docente? Y nos dan los siguientes gráficos, ¿no? En las escuelas tenemos familias monoparentales, adoptivas, extensas, temporales y reconstruidas, homoparentales, tradicionales, en fin, tenemos diferentes tipos de familias. Si la educación es un bien público de interés general, ¿qué retos plantea para usted la inclusión de todos los sujetos en un sistema de gestión burocrático, tecnocrático? Y bueno, recordemos aquí lo siguiente, ¿no? Tenemos pueblos indígenas y afromexicanos con más de 68 lenguas indígenas, son más de 7.3 millones de personas y más de 364 variantes lingüísticas. También tenemos identidades de la diversidad sexogenérica presentes en la escuela, personas homosexuales, personas queer, personas heterosexuales, lesbianas, personas transgénero, transexuales, intersexuales, bisexuales. La igualdad de género en la educación básica visibiliza los intereses, necesidades y prioridades de las niñas, considerando condiciones de clase social, territorio, etnia, salud y cultura, ¿no? Cómo darnos cuenta que esto no siempre es igual para todas las niñas en diferentes contextos. A partir de los últimos tres esquemas, podría formular una breve reflexión sobre cómo considera que puede transformarse los espacios y las formas de decisión colegiadas para hacer de su escuela un espacio de construcción de conocimientos y saberes que contribuya a la formación de una ciudadanía verdaderamente democrática. Pues una vez que hemos leído esto, creo que es un texto que nos invita a reflexionar, que tienen que existir cambios, que las figuras de dirección y de supervisión deben ser esta parte de mediación. Por lo tanto, tenemos que reconocer la diversidad y la experiencia que tienen los maestros frente a grupo y los directores también. También otro punto es sobre las acciones administrativas que fortalecen las actividades pedagógicas, pues esta mediación, ¿no? De no saturar al maestro y de que reciban retroalimentación, no solo llenar reportes por llenarlo. Algo importante es la democracia en los consejos técnicos, ¿no? Los consejos técnicos han venido en esta parte donde el supervisor a los directores, el director con los docentes, y el día de hoy se busca una lógica de un trabajo de manera horizontal. Esto lo que nos va a llevar es a reflexionar
para tomar decisiones sobre cómo realizar el acompañamiento de una mejor manera con nuestros colectivos. Bueno, platiquemos de este texto. Comienza con la problematización de la práctica. Los supervisores y ATP forman parte de la estructura del Servicio de Asesoría y Acompañamiento a las Escuelas, SAE, cuyo objetivo es coadyuvar a la mejora del funcionamiento de la escuela y de las prácticas profesionales, docentes y directivas, por medio de la asesoría y el acompañamiento especializados. Y bueno, vamos a estar revisando a lo largo de este documento el origen y la evolución que cada figura tiene, así como la descripción de sus características y funciones, ¿ok? Diversos autores identifican una estrecha relación entre el surgimiento de los supervisores y la creación y el fortalecimiento del sistema educativo. Al respecto, Tapia y Zorrilla describen su evolución considerando las funciones que han desempeñado: control, vigilancia, administración, operatividad, implementación curricular y la ejecución de indicaciones, así como la atención de los requerimientos de las autoridades, que en un principio garantizaron la expansión y consolidación del sistema educativo, después su organización y finalmente su descentralización. En lo que concierne a la asesoría técnico-pedagógica, esta se vinculaba estrechamente con la supervisión y su función prioritaria era operar el sistema educativo nacional, por lo que, desde un inicio, las funciones de supervisión y ATP han mantenido una relación jerárquica en el desarrollo de sus responsabilidades. Sin embargo, entre 1977 y 1982 resurge la función de apoyo técnico-pedagógico y se crean equipos técnicos para desarrollar nuevos modelos pedagógicos. Debido al desarrollo de una asesoría ligada a la implementación de programas educativos específicos y congruentes con la descentralización educativa, fue necesario crear equipos técnicos en las entidades federativas. La normatividad actual prescribe funciones para el supervisor y el ATP. Ambos coinciden en promover la mejora de la práctica de docentes y directivos a través del acompañamiento. Otros aspectos que comparten son los siguientes: mantener una comunicación constante entre ellos para determinar cuáles son los docentes y planteles escolares de la zona que requieren asesoría y acompañamiento, dar seguimiento a los avances y dificultades presentadas durante el acompañamiento con el fin de tomar decisiones conjuntas que permitan fortalecer la práctica de directores y colectivos escolares para orientar la transformación de los espacios escolares. Aunque sus alcances y campos de acción son distintos, la Secretaría de Educación Pública reconoce a los supervisores y los ATP como figura clave de la transformación de la práctica educativa, en cuanto que realizan un acompañamiento que valora la importancia de la comunidad y el contexto en el que se encuentran las escuelas. Dicho acompañamiento impulsa la implementación de políticas educativas y toma como punto de partida la cultura escolar, así como los saberes y experiencias de los integrantes del colectivo escolar, que promueven el diálogo, la reflexión, el trabajo colaborativo y establecen de este modo acuerdos que permitan la construcción de proyectos para fortalecer y mejorar la práctica. Y aquí es cuando, para cualquier proceso, recuperamos las experiencias que tienen los maestros como colectivos escolares. Las funciones del supervisor en los últimos años se han orientado al desarrollo de proyectos que buscan reorientar su sentido administrativo y de control y transitar hacia el acompañamiento académico pedagógico. Desde esta perspectiva, se requiere que el supervisor comprenda que la comunidad y el contexto territorial están ligados a las escuelas. Para ello es necesario replantear su práctica, al reconocer escenarios heterogéneos y generar un acompañamiento que surca del trabajo dialógico con directores, docentes y comunidad. El supervisor busca estos proyectos de acompañamiento y reconociendo que cada escuela es diferente y en diálogo con los actores educativos y sociales. Por otro lado, el ATP tiene un amplio recorrido en las acciones de acompañamiento y en ese sentido ha acumulado múltiples responsabilidades que implican saberes y conocimientos teóricos, metodológicos y técnicos, la educación, la enseñanza y el aprendizaje de estudiantes, el plan y programas de estudio, el liderazgo e interacción con figuras educativas diversas, la formación de docentes, así como el desarrollo de una identidad y pertenencia a la comunidad escolar y profesional. Ante el panorama descrito y considerando que hoy en día el supervisor y el ATP se involucran integralmente en el acompañamiento de directivos y colectivo escolar, en el conocimiento y apropiación del plan de estudios para la educación preescolar, primaria y secundaria, es importante explorar lo que representa este cambio en su práctica a través de la problematización. Recordemos que la problematización de la práctica es este punto de partida, maestros, ¿ok? En la formulación del presente,
Es la base para tomar decisiones y desarrollar el resto de los componentes de las intervenciones formativas. Aunque no se puede afirmar que implica momentos fijos y secuenciales, por razones prácticas se ha planteado desarrollarla en tres momentos: delimitación de la situación problemática de la práctica, es decir, cómo reflexionamos a través de problemas, preguntas que nos indican cuáles son los elementos a considerar, el análisis de esta situación y la definición del problema, de la práctica docente que se puede atender o resignificar. Este estudio maestros de problematización se hizo con supervisores y ATPs. Las fuentes primarias fueron testimonios recuperados de entrevistas grupales e individuales con supervisores y ATPs de educación básica. Las fuentes secundarias, notas periodísticas de opinión de docentes y especialistas, blogs, artículos especializados y el plan de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria. Entonces, estos fueron los insumos para problematizar los desafíos a los que se enfrentan supervisores y ATPs. Después, lo que se hizo, maestras y maestros, fue hacer estas orientaciones para la problematización. Núcleos, saberes y conocimientos sobre el por qué y para qué de la educación. La dimensión son los fines de la educación y las orientaciones para la problematización es cómo se construyen nuevos aprendizajes y se desarrollan habilidades que fortalezcan la práctica al tomar como referente el Plan de Estudios 2022. 2. Saberes y conocimientos para fortalecer, asesorar y acompañar la enseñanza y el aprendizaje. Las dimensiones son sobre la enseñanza y el aprendizaje. Las orientaciones para la problematización son: ¿qué estrategias permiten acompañar a los directivos y colectivos escolares en los procesos de conocimiento y apropiación del Plan de Estudios 2022 para que incorporen en su práctica los cambios de la nueva propuesta curricular? 3. Saberes y conocimientos para la mejora en colaboración. Las dimensiones son sobre la vinculación y colaboración interna con la comunidad escolar. Y las orientaciones: ¿qué acciones promueven el acompañamiento basado en la participación, colaboración, construcción conjunta y promoción de espacios de deliberación con la comunidad escolar? 4. Saberes y conocimientos para la mejora de la práctica y la experiencia, sobre la reflexión de la práctica. ¿Qué rasgos de la reflexión de la práctica de acompañamiento permiten tomar decisiones y modificar procesos de enseñanza para el logro de objetivos educativos y de desarrollo profesional docente y directivo a partir del Plan de Estudio 2022? 5. Saberes y conocimientos para el fortalecimiento de la identidad profesional. La dimensión de autonomía: ¿qué actitudes y valores conlleva el desarrollo de la autonomía profesional? Y sobre la autopercepción y la autoconstrucción: ¿qué acciones permiten valorar la función educativa y plantear nuevos retos en la práctica a partir de la reflexión individual y colectiva referente a las implicaciones que trae consigo el Plan de Estudios 2022? Estas dimensiones permiten a los maestros cuestionarse y analizar y problematizar sobre los retos que tienen como ATP y supervisores. Y a través de este documento vamos a checar que los supervisores y ATPs mencionan la insuficiencia de información precisa, pertinente, que les facilite su conocimiento, que no hay una formación que apoye el proceso de apropiación y, en su consecuencia, las dificultades de reconocer los cambios curriculares que impactan en el acompañamiento a directores y colectivos escolares. Otro punto importante que se mencionó es que los acercamientos que tuvieron los docentes con el plan de estudios no fueron por fuentes institucionales y tuvieron que consultar diferentes opciones. Entre ellas las redes sociales, youtubers, materiales, talleres, etc. También se menciona que el hecho de que los docentes hayan obtenido información acerca del Plan de Estudios 2022 por distintos medios no les permitió construir una visión global del mismo. Por lo tanto, según este documento, no hay certeza. Otro punto que mencionan es que la información a nivel nacional venía a cuentagotas y que las indicaciones se cambiaban de manera constante. Otro punto importante que menciona el estudio es que los supervisores y ATPs han buscado otros espacios para formarse, porque no ha existido una propuesta real. En fin, aquí podemos checar muchos de los testimonios de los compañeros ATPs y supervisores. Otro punto importante que se menciona es que se reciben versiones anémicas de los modelos de innovación que se supone deben implantar. Es decir, que no hay una construcción de marcos explicativos ni miradas críticas e históricas en torno a lo mismo, y esto es falta de la capacitación y formación. Esto mismo ha sido un obstáculo para el acompañamiento. En fin, podemos checar el texto entendiendo estas miradas y estos puntos de vista que se proponen en el siguiente documento.
También nos establecen, de acuerdo con Velázquez, que la complejidad para la apropiación del Plan de Estudios 2022 estriba en la falta de información precisa y clara. Sin embargo, para este autor, lo más preocupante es la formación, y aunque la SEP ha propuesto las sesiones ordinarias de Consejo Técnico, no se han planteado un proceso formativo para directores, supervisores y ATP. Ese es un gran reto que tiene SEP. Díaz Barriga destaca que entre las transformaciones del funcionamiento y la organización de la escuela se espera un consejo técnico que sea el espacio de análisis escolar. Desde este marco, en cada consejo técnico de zona y consejo técnico escolar, el supervisor y el asesor técnico pedagógico pueden desempeñar un papel fundamental para acompañar a los docentes, apoyándose en el análisis, la deliberación, el intercambio y la toma de decisiones que contribuyan a la mejora de los asuntos educativos de las escuelas de la zona escolar, en este caso, en torno al conocimiento y apropiación del Plan de Estudios 2022. Casanova 2015 resalta que ante procesos de innovación, reformas o cambios curriculares, el supervisor juega un papel relevante en su implementación, mantenimiento de la mejora educativa. Para ello requiere de procesos de formación que le permitan desempeñar sus funciones de conformidad con este cambio curricular y como figura clave para acompañar a los ATPs, directores, docentes, entre otros. Una demanda frecuente es la necesidad de estos espacios de formación presencial o virtual, donde el personal más capacitado ayude a dilucidar las características del Plan de Estudios 2022, obviamente en este momento de los programas sintéticos y analíticos y los papeles que tienen los docentes en el codiseño. Eso también fue un reto. Ahora bien, la petición de contar con espacios de formación donde sea posible esclarecer dudas y discutir coincide con lo que Fulan, citado por Díaz Barriga, señaló sobre los procesos de cambio en la educación, pues explica que las comunidades precisan tener perspectivas e identificar responsabilidades, pero al mismo tiempo requieren de soporte, infraestructura humana, material y tecnológica que faciliten la implementación de estas innovaciones. También hay algunos supervisores y ATPs que consideran que el plan de estudios no tiene una transformación de fondo. En este sentido, la persistencia de prácticas de acompañamiento sin adecuaciones a partir del análisis del Plan de Estudios 2022 genera complicaciones para el trabajo colaborativo y la creación de espacios que permitan la deliberación alrededor de la propuesta curricular, pues entre los supervisores hay grandes diferencias en cuanto a experiencia, formación y años de servicio. Si bien puede aprovecharse la experiencia de quienes tienen más de 30 años de servicio en la docencia, dirección y supervisión, porque han vivido varias reformas, también se complica cuando no conocen o no están de acuerdo con el sustento teórico que tiene el Plan de Estudios 2022. De acuerdo con Mejoredu, el acompañamiento va más allá de proporcionar información, implica comunicar con claridad los propósitos y beneficios del cambio, apoyar en la comprensión de su sentido y relevancia, estar abiertos al diálogo reflexivo, promover la confianza, el compromiso y la colaboración, así como mantener la disposición y cercanía con los directivos y colectivos docentes para fortalecer sus saberes y conocimientos, guiando sus procesos de apropiación, escuchando sus inquietudes, ofreciéndole perspectivas y posibilidades para mejorar sus prácticas y su crecimiento personal. Por lo tanto, nos damos cuenta que el acompañamiento plantea un proceso educativo que está basado en la colaboración, que abra las oportunidades de construir nuevas miradas en lo individual y en lo colectivo, y que movilice saberes y conocimientos. Derivado del Plan de Estudios 2022, los supervisores y ATP pueden ofrecer a los colectivos acompañamiento para fortalecer la práctica docente y directiva frente a los retos que implican estos elementos que articulan la propuesta curricular. A saber, por ejemplo, integración curricular. Favorece el trabajo entre docentes en las escuelas y con otras personas de la comunidad. Propicia que de manera cooperativa, crítica y creativa problematicen la realidad y elaboren proyectos. Autonomía profesional de magisterio. Posibilita hacer una lectura permanente de la realidad para definir la práctica docente, tomando en cuenta las características de cada proceso, sujeto y contexto. 3. La comunidad como núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se llevan a cabo acciones para que la escuela sea el centro de aprendizaje comunitario, donde se construyen y convergen diferentes saberes, se intercambian valores, normas y culturas, así como formas de convivencia en la comunidad. 4. El derecho humano a la educación. Reconoce a los estudiantes como sujetos de la educación y se garantiza el desarrollo de su bienestar cognitivo, cultural y social.
Cabe destacar que estos elementos del Plan de Estudio 2022 conciben una serie de cambios que impactan en la práctica de acompañamiento del supervisor y del ATP. Se trata de distintas acciones que impulsan la relación con los otros, propician participación y cooperación entre docentes con la comunidad. Además, promueven una mayor vinculación entre la escuela y la sociedad. Esto sugiere cambios en su propia función, mediante el ejercicio de la autonomía profesional y sus implicaciones. Por ejemplo, acordar el cómo, con qué medios, en qué espacios y los tiempos en los que se llevará a cabo el acompañamiento, así como respetar el ejercicio y autonomía de los docentes y directores. Bueno, esos son unos de los datos más importantes de la lectura. Recuerda que en el primer comentario te la dejo para que la descargues. Una vez que hemos terminado de leer este texto, se nos propone que en esta sesión realicen un documento donde recuperen los compromisos para favorecer el cambio curricular y la transformación de los consejos técnicos y de la educación. Y con esto terminamos la sesión que está dirigida a supervisores y a supervisoras de educación preescolar, primaria y secundaria. Si este video te gustó, dale like. Recuerda que lo estás viendo antes que nadie por ser miembro del canal. Gracias por todo tu apoyo y nos vemos en los siguientes días con el paso a paso para educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. Yo soy Edgar, sígueme en todas mis redes sociales como Edgar Valladares y recuerda que aquí, tú y yo juntos aprendemos. Bye. ¿Ya sigues este canal? Ahora te invito a que busques y sigas a Edgar Valladares en todas sus redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Vas a encontrar material exclusivo en cada una de ellas y si ya lo haces, ¡felicidades! Eres parte importante de esta comunidad. ¿Sabías que al hacerte miembro obtienes más beneficios? Uno de ellos es que tus dudas serán atendidas con un trato más personal. Solo dale clic al botón de unirse, escoge el nivel que más prefieras, selecciona tu forma de pago y listo, así de fácil. Recuerda, juntos por una mejor educación.